estamos también con el mundo parlamentario, con parte de él, evidentemente. Nos acompaña Gabriel Boric y Francisco Undurraga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. A ver, hubo una frase hoy día del presidente Sebastián Piñera que quisiera saber si concuerdan con ella o no y por qué. Él dijo, la normalización está en marcha. ¿Qué opinan? Bueno, evidentemente aquí se está haciendo un trabajo y se está notando que los actos de violencia, los actos vandálicos, los actos de terrorismo, que no tienen nada que ver, por cierto, con la expresión popular sana y legítima, digamos, de la expresión de la gente en forma pacífica, están empezando a caer. Y eso es un dato real, digamos. Y de hecho, incluso se nota acortando, al menos en la región metropolitana, el término del toque de queda. Yo discrepo profundamente. No creo que hoy día podamos pensar en volver a la normalidad, si es que como normalidad algunos entienden lo que era Chile antes de que estas protestas estallaran. Evidentemente hay que retomar el trabajo cotidiano, evidentemente hay que retomar los ritmos del transporte, pero normalidad como tal, si eso es igual a lo que teníamos antes, no. Tú estás hablando del statu quo, digamos. El statu quo cambió. Chile, después de estas protestas, tiene que ser diferente. Porque si no somos capaces de establecer no solamente beneficios sociales inmediatos, sino cambios estructurales, la verdad es que esto se va a volver a reproducir en un tiempo más. Y ese es el problema y el desafío que tenemos que enfrentar, no solamente como políticos, sino como sociedad entera, y ahí se requiere un diálogo muy, muy amplio. Diálogo. Ya entramos de inmediato en un espacio, porque dice diputado, el diálogo... y ustedes no estuvieron de acuerdo con ir a La Moneda a conversar. Hemos escuchado que la razón es que el 2011 fueron y que no tuvo ningún efecto, que fue parte de la mesa, por ejemplo, por el tema de la infancia. Pero la pregunta es, en esta situación tan especial, que todos han definido como tan crítica, en eso yo creo que no hay ninguna diferencia, no estoy descubriendo la pólvora, no es una situación especial como para, por último, ir donde el presidente y decirle en su cara, sus medidas me parecen pésimos. ¿Cómo después decirle a otros que dialoguen si ustedes no estuvieron dispuestos a estar ahí en La Moneda? Nosotros estamos totalmente dispuestos al diálogo. El problema es que el tipo de diálogo que se tenga que llevar adelante no puede ser el mismo que se ha llevado siempre. Hay algunos, le escuchaba el otro día a Mariana Elwin, por ejemplo, decir, o a Silvia Seguirre, si no me equivoco, cómo se extraña la democracia de los 90, de los acuerdos y el diálogo. ¿Diálogo con quiénes? Nosotros, como tú bien decías, fuimos a La Moneda el 2011, yo participé de los acuerdos nacionales, en particular la Mesa de Infancia, Jorge Char participó en la Comisión de Seguridad, en los acuerdos nacionales, fuimos a dialogar con el ministro del Interior como Frente Amplio a propósito del asesinato de Catrillanca en la Araucanía, y la verdad es que la situación y la fractura social que tenemos hoy día requiere soluciones de un tipo diferente. Ir a sentarse a La Moneda, solamente los presidentes de los partidos políticos, para establecer un diálogo que al final del día redunda en cuestiones que evidentemente no son suficientes, porque tampoco tenemos que ser ingenuos. Acá el hecho de que nosotros vayamos ese día a La Moneda, ¿tú crees que hubiese cambiado el anuncio que se hizo ese día en la noche? No, lo que ha permitido que avance la agenda y correr los límites de lo que era posible hasta hace una semana ha sido el pueblo movilizado en las calles. No las reuniones solamente entre políticos. Los políticos tenemos que jugar un rol, por supuesto, pero tiene que ser mucho más amplio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque uno no puede decir, sabes que no, y no hago nada, me quedo esperando que las cosas pasen. Estamos convocando en conjunto con diferentes actores sociales, con universidades, con alcaldes transversales, con todos los dirigentes políticos de la oposición. Ojalá que también sumen, que podamos sumar dirigentes políticos de derecha, con artistas, con organizaciones de la sociedad civil. Un diálogo amplio para establecer en dos tiempos posibles abordajes de este conflicto. Francisco. A ver, yo creo que aquí nosotros tenemos que... Pongo sobre la mesa que Javier Pará hoy día nos dijo que fue un tremendo error del Frente Amplio no ir a... Sí, no, yo lo voy a tocar, pero más allá del cuestionamiento interno, a mí me parece que nosotros hoy día tenemos que poner nuestras legítimas diferencias en favor de algo que no tiene que ver con sostener un gobierno de una coalición determinada, sino que es reforzar, meter la quilla donde haya que meterla y potenciar la institucionalidad. Y la institucionalidad
institucionalidad pasa por el presidente de la República. Es parte fundamental del Estado de Chile, es quien nos gobierna, sea de derecha, de centro, de izquierda. Y me parece que como actores políticos tenemos que ser parte no solamente del problema, sino que adicionalmente tenemos que ser o tratar de ser parte de la solución. Entendiendo que, por cierto, nosotros no tenemos la varita mágica, entendiendo que, por cierto, tal como lo señaló incluso el presidente de la República, que tenía las respuestas pero le cambiaron las preguntas, en el fondo cambia el eje, cambia la mirada. Efectivamente, Chile es distinto al jueves pasado, no va a volver a ser nunca como fue hasta el jueves pasado, y desde ese punto de vista nosotros no nos podemos restar. Y lo que ustedes están haciendo finalmente es una situación muy cómoda, Gabriel, me parece, porque se están quedando fuera de la mesa, se están quedando en un lugar cómodo. Eso yo lo puedo reflejar además en la actitud que muchos de tus parlamentarios, y desconozco la tuya porque no te he estado observando, cuando Pato Melero pregunta antes de ayer en la Cámara de Diputados que se levante quien no se siente responsable de lo que está pasando y a lo que llegamos, y ustedes como resortes se levantan y dicen, no, yo no soy responsable. Cuando uno está en política es responsable también de las cosas que están en el pasado, en el presente y en el futuro. Francisco, acá primero yo creo que ante la incapacidad que hemos tenido todos, y acá yo no hablo como un outsider, lo he dicho permanentemente, estoy haciendo política y hablo también desde ese rol. La incapacidad que hemos tenido todos de estar a la altura de este conflicto en donde todos nos hemos visto superados. Requiere, por cierto, de una autocrítica que sea colectiva. Pero las autocríticas, cuando son colectivas, corren el riesgo también de invisibilizar las responsabilidades en la medida que le corresponde a cada uno. Y acá quienes han profundizado un sistema, por un lado, de abusos y por otro lado de privilegios, no somos justamente nosotros. Un ejemplo muy claro respecto a los privilegios, algo simbólico pero importante. Desde que llegamos al Parlamento, que presentamos el proyecto para bajar la dieta de los parlamentarios en un 50%. ¿Ustedes se acuerdan las reacciones? Vienen saliendo de mesada, los parlamentarios no saben cuánto, no tienen idea cuánto trabajamos, no le tienen que pagar pensión a las ex esposas y una serie de otros epítetos de esas características. Presentamos proyectos de resolución todos los años para que se le pusiera urgencia y se pudiera votar. Permanentemente se rechazó. Permanentemente se rechazó. En la oportunidad en que tuve, permanentemente se rechazó. Sí, entonces, presentamos dentro de nuestra campaña presidencial, que no ganamos, por cierto, y yo no estoy desconociendo el triunfo de Sebastián Piñera bajo ningún punto de vista, pero dentro de la campaña presidencial presentamos con Beatriz Sánchez un impuesto para los súper ricos, justamente pensando en disminuir la desigualdad tremenda que hay en Chile. Se negaron completamente. Venimos empujando el proyecto de 40 horas hace 3 años. Principalmente por iniciativa de la diputada Camila Vallejo y Carlos Cariola, y se han negado con los argumentos más absurdos y con otros más serios, pero tratando de hacer lo posible porque no se votara. Entonces, achacar que todos tenemos la misma responsabilidad me parece injusto. Todos tenemos una cuota, por cierto, y acá en política yo creo que todos tenemos que bajar el tono, respirar un poco más profundo y ver cómo colaboramos para... Pero déjame decirte otra cosa, Francisco. Tenemos que hablar un poquito, Francisco. Por favor. Sí. Desde ese punto de vista, yo en lo personal tendría que estar más ausente, porque yo llevo solo 1 año y medio como parlamentario y estoy asumiendo más responsabilidad que llevas tú, que ya llevas 1 periodo y medio como parlamentario. Es que no son individuales, son colectivas, Francisco, y tú eres parte de una coalición política y de un partido político. Me dejan plantearlo desde otro punto de vista. Hoy día entrevisté en la mañana en la radio a Rodolfo Seguel, que acaba de sobrevivir un cáncer. Sí. Y Rodolfo Seguel le pregunté por esta situación de los partidos que se restringieron, que yo diferencio dos instancias, los que están recién llegados y los que son históricos y que por lo tanto son de alguna manera conspiradores, si tú quieres, en lo que fue la instalación de este modelo. Pero dice, Rodolfo Seguel dice, yo no puedo entender tipos de dirigencias. Cuando la gente en la calle está diciendo que quieren cambiar cosas básicas del modelo y tú has sido parte de la construcción de ese modelo. Yo fui a negociar con Pinochet, me dijo. Yo fui a negociar con Pinochet. Yo fui a negociar con lo que más se despreciaba y tenía que negociar con él porque el rol del líder, eso lo decía, el rol del líder no es
verse en el espejo todas las veces y encontrarse, ojalá, lo más lindo, lo más coherente posible, sino que es ir a satisfacer lo que la gente está pidiendo. Y en este caso particular, yo creo que hay una diferencia respecto de otras marchas y otras protestas que han habido antes, porque lo que te está pidiendo la gente que estamos viendo ahí no es un cambio puntual, no te está pidiendo que aumente algo chico, te está pidiendo que cambie a veces incluso el modelo completo, o por lo menos un pacto social distinto, una manera de ver distintas cosas. Y para que eso suceda, necesariamente tienes que ir a conversar, a no ser que tú decidas de que la vida tiene que ser por los cañonazos, tienes que ir a conversar con quienes fueron partícipes y organizaron ese modelo. Y eso fue parte de la gente que está en la oposición y parte de la gente que está en el gobierno. Por lo tanto, ¿dónde está, de alguna manera, la representación que se tiene para la gente que está pidiendo cosas mucho más allá que la rebaja de la dieta parlamentaria? Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en ningún caso creemos de que no se pueda conversar con el actual presidente de la República. El escenario en el que se conversa no es baladí, porque, insisto, la situación de hoy día es diferente. Si queremos replicar exactamente las mismas soluciones que se han tratado de dar en el pasado a un escenario diferente, en donde la política se ha visto, pero evidentemente la política profesional, evidentemente sobrepasada, tenemos que buscar nuevas fórmulas. Nosotros no estamos diciendo no vamos a conversar nunca con usted porque es un presidente legítimo, en ningún caso. Lo que estamos diciendo es construyamos un acuerdo social más amplio para poder hacer eso. Y por lo demás, hoy día, y me siento en el deber de denunciarlo, hoy día, hasta este momento, las cifras se van actualizando a cada rato, pero estamos en presencia de graves violaciones a los derechos humanos. Graves violaciones a los derechos humanos. Gabriel, aquí tengo la última cifra, 2.480 personas detenidas. 2.840. 2.840. No estoy diciendo todo esto que cada una de estas detenciones tenga que ser ilegal o constitutiva de una violación a los derechos humanos, pero es el INH. Tenemos también dentro de ello a niños, niñas y adolescentes, 225. Total de personas heridas, 582. Heridas por armas de fuego, 295. Total de acciones judiciales, 67. Perdona que la puntualización, pero importante para quienes nos escuchan. Cuando damos estas cifras, algunos se molestan porque dicen que estamos poniendo el énfasis y estamos casi en contra de los militares y los carabineros. Y otros sostienen que es insuficiente, que hay más. Estamos diciendo que estas son las cifras oficiales y que quiere decir también que evidentemente hay gente, por ejemplo, que no denuncia y pueden ser muchas más. Pero estas son las cifras que tenemos hasta ahora oficiales. Yo no sé si la cámara puede mostrar esto. No sé si se puede... Perdigones en 58 perdigones. Sí. 58 perdigones. El día de ayer. Esta persona es chef. Está hoy día internado en un hospital y lo van a tener que operar mañana. Producto de los perdigones, acá no se ve la mano, pero le cortaron el tendón de la mano. No va a poder trabajar seguramente por un año, como le advirtieron. Tenemos 5 muertos. O sea, tenemos más muertos, 5 muertos ya que se han presentado querellas, en donde se ha identificado o hay una sospecha fundada de que fue producto de armas disparadas por ya sea militares o carabineros. Entonces, en circunstancias de este nivel de excepcionalidad, nosotros no podemos ser sencillamente indiferentes. Entonces, cuando se dice diálogo, 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 sí, queremos dialogar, por supuesto que queremos dialogar, pero se tiene que desmilitarizar, se tiene que dejar de disparar, y cuando tengamos esa situación en que se permita avanzar en un diálogo con condiciones democráticas mínimas y con una fuerza social más amplia. No conversan si es que no se termina el estado de excepción constitucional. Quiero entender, estoy preguntando, ¿qué quiere decir eso? Porque tú estás diciendo eso, hay otros que están diciendo, no sé, Ricardo Lagos Weber, o no estoy segura, no quiero ser incorrecta con las palabras, creo que fue Vlado Milosevic, que decían, bueno, a estas alturas no se podría pedir eso. ¿Qué quiere decir desmilitarizar? ¿Quiere decir fin al estado de excepción y después conversamos? Yo lo que quiero ser es bien claro en eso, porque es una pregunta que se presta justamente para tus dudas. Nosotros tenemos que dialogar y lo estamos haciendo, estamos votando en el Parlamento. En el Parlamento hoy día votamos la ley de 40 horas, anteayer votamos en general en la Comisión de Constitución la reducción de la dieta parlamentaria. Mañana se va a votar, si no me equivoco, un proyecto de seguro de salud que tiene varios problemas, pero lo podremos discutir después. Se votó la rebaja al alza del pasaje. Entonces, decir de que no se está dialogando no es asertivo. Ahora, respecto a la desmilitarización, los militares no pueden estar hoy día frente a protestas. No están entrenados para eso, ellos mismos lo dicen, ellos mismos lo piden incluso. No pueden estar
pueden reducirse a ciertos lugares estratégicos, como por ejemplo para evitar destrozos en el metro o algunos tipos de saqueo, pero no pueden estar en las protestas mismas. Eso es lo que lo está pidiendo toda la gente que está en la calle. Sí, para eso está la fuerza pública, para eso está la policía, que además tiene que responder a ciertos estándares. Entonces, yo creo que es importante que esto lo pongamos sobre la mesa porque estamos hablando de muertos. Hace poco, diputados de derecha protestaban por lo que estaba pasando en Hong Kong. Yo creo que con toda razón, yo también lo hice y también hubo enfrentamientos con el embajador de China a propósito de eso. Sí. Y a mí me sorprende que cuando se han llenado la boca durante tanto tiempo con lo que pasa en Venezuela, que algunos también lo hemos condenado, hoy día no sean capaces de alzar la voz con claridad frente a 58 perdigones en una persona o 5 muertos, producto de la acción militar de Carabineros. A ver, ¿puedo? Por cierto. Gracias, muy amable. Me parece que hay varias cosas aquí que yo me gustaría aportar o conversar. La primera, a mí me parece que hay un sector de la izquierda al cual yo comprendo por su historia, que es el Partido Comunista, que vea o sienta que esto es una situación muy similar a la relación dictadura-oposición. Militares, oposición, CNI, oposición de la época, porque lo vivieron, porque lo sufrieron, porque le detuvieron personas, se la hicieron desaparecer, porque los torturaron y porque los exilaron. Otra cosa es muy distinta, el que la gente que estamos hoy día participando en política, tomando en consideración que ninguno, ni el comandante en jefe, ni los generales de la época, ni los generales actuales participaron de la dictadura. Y además, durante un año y medio, a ustedes en primera persona, a diferencia de Evópolis, porque no tiene cupo en la Comisión de Defensa, y ustedes hoy día, además presidiendo la misma, que finalmente no solamente es quien fiscaliza al Ministerio de Defensa, sino también a las ramas de las Fuerzas Armadas, y tienen una relación más cotidiana y más diaria con ellos, pongan en duda en tanta firmeza, digamos, la capacidad o no capacidad de las Fuerzas Armadas, por una parte. Dos, afortunadamente estamos en democracia y lo que tenemos que cuidar es la misma. Y en democracia existe el INDH, existen los fiscales, existen los jueces, existe una prensa libre que está señalando y nos está permitiendo que tú hoy día denuncies lo que estás legítimamente denunciando. Entonces creo que las situaciones hoy día, siendo terrible que muera una persona, no 18 ni 100.000, una persona, en que esté involucrado un agente del Estado, creo que es una derrota para el Estado. Y se merece investigar con todo el rigor de la investigación, pero así también tenemos que estar abiertos a que haya las sanciones que deben existir, y si es que no existiera en la investigación, tenemos que valorar el esfuerzo que se hizo, no por ocultamiento, sino por el proceso y el debido proceso que hubo. Y nosotros como políticos, nosotros como líderes circunstanciales en el país en este momento, tenemos que también ser capaces de reafirmar eso y reafirmar la democracia. Yo veo aquí que, si bien es cierto, hay una situación que en mi sector se le criticó por lenta al presidente Sebastián Piñera para poder declarar estado de excepción, luego de estado de emergencia, para poder sacar los militares a la calle y controlar una situación que efectivamente estaba desbordada, porque no era una situación que no estaba desbordada. Separando, y reitero a todos quienes me miran, una cosa son las personas que están legítimamente protestando, otra cosa son los vándalos y saqueadores, y una tercera que está por probarse, y que yo espero que el Estado la persiga con el mayor de los rigores, son los actos terroristas que se han cometido durante este tiempo también. Porque quemar una estación de metro no es baladí, como dices tú tampoco. Yo no he dicho eso. No, baladí como palabra. Como palabra. Tú lo habías usado baladí. Sí. Correcto. No es baladí, es muy grave. Y además, porque estas acciones terroristas van a castigar a los sectores más desposeídos de la región metropolitana. Francisco, ¿te puedo decir una cosa? Terminando con eso, y juntándolo con una acción que tú viviste y que todos nosotros vivimos, que tú estabas en tu calidad no solamente de ciudadano de chileno, sino además en tu calidad de diputado, exigiéndole a los militares que se retiraran de ahí. Y a contraparte,
también vemos a un compañero de coalición tuya, como es el alcalde de Valparaíso, solicitando la acción de los militares. ¿Puedo decir algo? Obvio. Primero, estamos absolutamente de acuerdo en que estamos en una democracia. Yo no pongo en duda que hoy día, producto del estado de excepción, hayamos pasado a otro tipo de gobierno. Y esto está dentro de las facultades constitucionales. Pero no es lo que se ha sentido en el diálogo que nosotros hemos tenido. Lo estoy diciendo de manera explícita y de manera pública. No estoy cuestionando el carácter político del gobierno que tenemos. Creo que se han cometido errores graves. Creo que en general las medidas que se han tomado no han contribuido a el fin que esperaban contribuir. Primero, yo creo que es importante hacer un recuento de esto. Primero, dijeron que, o sea, además de las frases desafortunadas de los ministros, porque para qué vamos a entrar en eso, pero primero dijeron que los estudiantes eran casi que no tenían motivos para protestar. Después se dedicaron a hablar de violencia, y solo de violencia, durante casi, no sé, 3, 4 días. Después, la única medida, cuando ya esto estaba absoluto, el iceberg estaba empezando a salir a flote con todas las causas y todos los motivos de la profunda indignación que existía y subyacía en la sociedad chilena, dijeron, esto se soluciona con la rebaja del pasaje. Y después de mucho rato, después de que el presidente declaró que estábamos en una guerra, tiran un pack de medidas sociales que equivale a un sexto de la reforma tributaria que se aprobó en el gobierno anterior. Que se puede criticar la reforma tributaria del gobierno anterior en otros términos, yo de hecho tengo muchas críticas, pero eso no es el punto. Está como por objeto de la gratuidad. Y que es un 0,4% del PIB. Entonces, el gobierno tiene un problema grave respecto de la comprensión de la magnitud de la protesta. Eso creo yo. Y ahora, correcto. Y yo te puedo dar, perdón, te doy como tesis, es correcto. ¿Por qué no vas y se lo expresas? No por televisión, cara a cara, Francisco, al presidente de la República. Lo hemos expresado en diferentes instancias y estamos totalmente abiertos a seguir haciéndolo, incluso a juntarnos con el presidente Piñera en la medida en que esta discusión no sea solamente entre una política que hoy día no da abasto. Sí, acá nosotros como Frente Amplio sería de una arrogancia absoluta y de una ingenuidad que nos merecería todos los tomatazos y, por decirlo elegantemente, digamos, atribuirnos la representatividad de las protestas que existen hoy día en las calles. Porque nosotros también estamos cuestionados. Porque nosotros también hemos cometido errores como Frente Amplio. Yo creo que es importante que lo digamos de esa manera. Y también como Frente Amplio tenemos que, insisto, respirar un poco más profundo y empezar a pasar a la línea propositiva. Y la línea propositiva va en, por un lado, una dimensión ¿qué es exactamente lo que estamos proponiendo en materia de pensiones, en materia de medicamentos? ¿Qué es exactamente lo que estamos proponiendo en materia de impuestos para los súper ricos? Y por otro lado, en la coordinación, contribuir humildemente a la coordinación con un mundo social que está organizado. Por ejemplo, la carta de las cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil, donde está la Fundación para Superación de la Pobreza, donde está América Solidaria, en donde hay una serie de organizaciones que es tremendamente valiosa. Fundaciones de personas en situación de discapacidad que se nombran cero. Fundación de personas en situación de discapacidad, los que trabajan con los niños que viven en la calle, ya son 400, se han ido sumando. ¿Cómo coordinamos a esa gente que trabaja directamente en el territorio, que trabaja directamente con la pobreza, para que también seamos parte de una misma solución? Ese diálogo yo creo que es el sustantivo. Gabriel, déjame hacerle una pregunta a los dos, porque esta pregunta necesariamente va a la representación parlamentaria. Por favor. Yo no conozco, desde el retorno a la democracia hasta ahora, nunca una situación donde el abismo entre el representado y el representante tenga la magnitud que tiene lo que está acá. Para todo orden de cosas, no solamente estoy hablando del mundo parlamentario, estoy hablando de las iglesias, estoy hablando, de hecho, perdón, y se lo pregunto directamente a la gente en la casa, ¿a usted no les parece extraño que llevemos 4 días que es un estallido social gigantesco y no se haya escuchado nada de la conferencia episcopal, que siempre salía a dar una declaración respecto a lo que pasaba? Y la razón la conocemos todos, porque la conferencia episcopal perdió toda capacidad y credibilidad de ser un ente interlocutor válido ante la ciudadanía por los casos de abuso. Recién hoy día. Sí, recién hoy día algo dijeron al respecto, pero en el caso de los parlamentarios, que por esencia en una democracia son las personas que tienen la mayor conexión, porque ustedes son los que reciben un regalo de confianza por parte de los votantes y están en una brecha gigantesca de distancia, ¿cómo
¿creen ustedes que eso se puede reparar? Porque no hay ni una posibilidad, creo yo, que este estallido gigantesco que se ha producido tenga visos de arreglarse sin que haya alguna forma de volver a colocar un puente que vincule en una democracia a las personas que con su voto le traspasan una confianza a quien va a representar. ¿Me permites acotar eso, una cosita de la conferencia, antes de que le respondan la pregunta a Fernando? Hoy día, cuando eran las 6:15, los años, cuando eran las 6:15 de la tarde, se dio a conocer esta declaración, y tiene que ver específicamente con el tema, no tanto, o sea, tiene que ver con el tema social, pero el énfasis estuvo puesto en el tema de los derechos humanos, y esto es análisis mío, opinión mía. Esto tiene que ver con que probablemente esa área, ante una iglesia católica tan desprestigiada, donde todavía conserva una cierta rememoranza de prestigio, fue cuando estuvo en la dictadura, sí, hay que decirlo, del lado, no toda la Iglesia Católica, pero parte de la Iglesia Católica del lado de los perseguidos, de los torturados, de los exiliados, de los asesinados. Entonces, en esa época no hubiesen esperado 18 muertos para salir a hablar, solo que ahora no lo pueden hacer. No, por eso te digo, pero justo además el énfasis estuvo puesto en eso, para darle paso a la pregunta de Fernando. A ver, yo quiero señalar lo siguiente: yo creo que efectivamente la política le ha dado la espalda a la ciudadanía. Eso es un dato real, digamos, y uno lo ve, y la desconexión nuestra desde la técnica legislativa, que todos los jueves estamos dedicados a legislar sobre el día de la payaya, el día del voleibol, el día muy respetable de jugar voleibol o estar en la payaya, pero vamos en la práctica a muy poco cosas contundentes, y desde ese punto de vista nos desconectamos y estamos desconectados. Y yo creo que hoy día nosotros requerimos concentrarnos para dar el ancho. Si nosotros no somos capaces de dar el ancho y no ser no solo canalizadores, sino además proponer situaciones en nuestra condición también de líderes, porque no solamente somos personas que va y representamos, sino la sociedad nos puso en una posición de líderes. Si no somos capaces de conducir finalmente, de gobernar desde el gobierno, la coalición de gobierno, y gobernar desde la oposición, los opositores, pero siempre en esa condición, yo creo que nos van a sacar a patada. Y no vamos a tener, ni siquiera vamos a seguir, terminar de concluir la discusión de la rebaja del sueldo. Ahora bien, yo creo que en esto, y poniéndome colorado una vez y no 100.000 veces rosado, yo no voy a negarme nunca a mi condición de representante. Porque yo creo que la democracia se construye en base a una representación que te la da el pueblo. En mi caso, a través de diputados, en el caso de los senadores, a través de senadores, o el caso del presidente, que somos los electos. Y cuando nosotros legítimamente canalizamos, conducimos a la ciudadanía a través de sus organizaciones, es parte, por cierto, pero el representante soy yo. Somos los parlamentarios. Nosotros tenemos que empezar a valorizar nuestra condición para que después también nos valoren. Eso no significa andar en un auto polarizado ni con guardaespaldas, ni con prebenda, ni con privilegio. Pero sí, efectivamente, nosotros somos autores. Pero por cierto, y los estamos discutiendo, si nadie está diciendo que no. Pero nadie tiene el derecho de entorpecer, de basurear con el cargo que la propia ciudadanía a uno le dio, bien regular o mal. Para terminar, Gabriel. Yo creo que ese basureo se ha producido producto de la acción de los mismos parlamentarios. Obvio. Y cuando vemos al señor Eguiguren de Renovación Nacional pagando deudas personales con gastos operacionales, cuando vemos a parlamentarios también de oposición, esto no es una cuestión que sea exclusiva en la derecha porque ha sido bastante transversal, abusando de los privilegios que se vienen y no estando dispuestos a tocarlos. Perdón, y cuando lo vemos no escuchándolo, porque el otro día, con todo respeto, o con respeto, como diría Valdivia, de verdad que... Una vergüenza. Con respeto. Con sí, respeto. No voy a decir el nombre del circo, pero el circo era de lo peor. Su cargo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y acá yo quiero insistir en un punto. Hoy día, si algo podemos sacar en limpio hasta el momento, son dos conceptos: no más abusos, no más privilegios. Y ahí, como parlamentarios y como representantes, tenemos que elegir de qué lado vamos a estar.
Y el elegir de qué lado vamos a estar significa o estamos con las demandas del pueblo para terminar con los abusos y terminar con los privilegios injustos, o vamos a contribuir a quienes quieren evitar de que los abusos terminen o los privilegios terminen, o vamos a cambiar algo para que todo siga igual. Yo creo que las propuestas que hizo el presidente Sebastián Piñera son propuestas que no abordan el fondo del asunto, que van a seguir reproduciendo la desigualdad que hoy día se demanda por cambiar, y por lo tanto tenemos que entrar a propuestas más de fondos. ¿Propuestas más de fondos en qué áreas? Y nosotros las planteamos no solamente enumerándolas, sino con propuestas de cuáles modificaciones vamos a hacer. Y lo hicimos en la recuperación del agua, en el sueldo mínimo, en el nuevo sistema de pensiones, tanto en el aumento de la pensión básica solidaria a mucho más de 176.000 pesos y su financiamiento, como en la administración del sistema de pensiones, en el término de los altos precios de los medicamentos. Lo propusimos también en materia de tarifas de servicios básicos. Entonces, estamos haciendo propuestas concretas. Tres de las cuatro cosas que han mencionado ya las mencionó el presidente Piñera. No, es que tres de las cuatro cosas vienen en la propuesta que hizo el presidente Piñera. Están aquí. Lo que viene, Francisco, de la propuesta del presidente Piñera es un aumento de 20% de la pensión básica solidaria que queda en el guarismo, pero el diagnóstico parece que es compartido. Que queda en 176.000 pesos, y yo creo que todos vamos a concordar que 176.000 pesos no es un ingreso digno para vivir. Y termino con esto. Sí. Se necesita una nueva constitución. Se requiere una nueva regla del juego. Porque hoy día, con el sistema que tenemos, que es mucho más profundo que solamente hacer un par de cambios de guarismo o entregar beneficios que se necesitan también, no va a dar el ancho y esto va a salir por otra parte. Entonces, tomémonos en serio esto, porque la historia nos está juzgando y en eso tenemos que ser súper conscientes. Y, por cierto, Mónica, por cierto, Fernando, por cierto, Francisco, dialoguemos todo lo que sea necesario. Pero con una sola condición. Estamos disponibles, sin condiciones. No, con una sola condición. Sin condiciones. Yo te voy a poner con más gente. No, que no sean solamente los políticos profesionales. Perdón, yo te voy a poner una sola condición, que me la autoimpongo también. Escuchémonos. Tratemos de entendernos desde nuestras legítimas diferencias, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Si yo te quiero imponer a ti, mi verdad, todos vamos a tener que ceder. Si tú me la quieres, pero todos vamos a tener que ceder. Hasta aquí usted no ha cedido porque ni siquiera ha sido capaz de ir a la moneda. Perdón, yo tengo la impresión también, y lo quiero agregar ya que estamos en un acto de contrición notable, yo quiero agregar que la gente no es estúpida. Obvio. La gente entiende que si es que tú de repente tienes 3 celulares pagados por el Estado, pero tu performance de diputado para tu circunscripción es extraordinaria, es ágil, haces todas las cosas, nadie te va a considerar eso un privilegio, te lo van a considerar una herramienta de trabajo. Y por lo tanto, el que tú empieces a reducir las cosas o que tú empieces a decir de que finalmente tienen que irse caminando o tienen que irse en bicicleta, te pongo un ejemplo, es ridículo. La gente entiende que ustedes necesitan elementos y artículos para hacerlo, pero ¿cómo les va a medir? ¿Cómo los va a medir? Los va a medir por la performance, por el resultado efectivamente de eso. Sí, pero también cuántas herramientas para esa buena performance en este nivel de país. Estoy hablando de no exagerar las cosas. Sí, pero también cuánto podemos dar. Una cosa son las asignaciones. Espérese un poco. ¿Cuánto podemos, creo yo, y esta es mi opinión, también cuánto podemos como país destinarle a la labor de los parlamentarios, a los que lo hacen bien, evidentemente, porque hay ciertas cosas que tal vez podrían ser útiles, pero no da frente a otras necesidades también. Mónica, a mí hay una cosa que me preocupa, estando de acuerdo que hay que entrar a lo profundo de la discusión. La democracia no solamente es un concepto etéreo, tiene fundamento y tiene realidad. Y esa realidad en este mundo, lamentablemente, no estoy hablando de mi sueldo, estoy hablando de la operación de la democracia. Si efectivamente tú a mí me exiges que fiscalice... cortar porque no estaba esperando un entrevistado. Perdón, no, está bien. Oye, pero para despedirnos, chao, sería todo. Si la gente no se hubiese movilizado, hoy día no estaríamos discutiendo esto. Sigan movilizándose pacíficamente porque necesitamos correr los límites. Se nos acabó el tiempo, les agradecemos a ambos.